que es de distancias horizontales, distancia inclinada, lo que es se llama el área, el perímetro, lo tienen que escribir manualmente. Obviamente el área yo creo que lo van a hacer en Excel, de eso no tengo ningún problema, porque son un montón de números y calcular todo eso va a ser muy, muy complicado, así en una calculadora, entonces lo pueden hacer, pero la parte escrita a mano tiene que estar en su informe. La carátula tiene que ver, ¿no? Su nombre, todo eso. El índice, ya saben, se hace al final, ¿no? Cuando ya todo está terminado, ustedes saben en qué página está, qué cosa, entonces ahí ponen recién el índice. Luego, orden y limpieza, o sea, con eso quiere decir que no haya huellas de gato, que no haya manchas de aceite en sus planos, todo tiene que estar limpio y en orden. El tamaño del plano del campo sí es en A1 y dos archivos se entregan, ¿no? O sea, un PDF con los cálculos realizados y otro PDF con los planos. Ahora, si entregan uno solo, no me da problema, pues ya han cumplido con entregar esto. Ahora, recomendaciones, igual, ¿no? Sistemáticos durante su proceso de cálculo, o sea, ir paso por paso de manera secuencial. ¿Qué más? El informe tiene que serlo así en orden. Cuidado que pongan sin subtítulos, ¿no? Tiene que haber una estructura en su trabajo de lo que es el informe para este trabajo de campo. Entregar a tiempo en lo posible. De hecho, ya saben, no les he dado hasta el día jueves, tienen más tiempo para hacer este trabajo. Primero acá en el gabinete. Luego, el orden de lo que se está pidiendo de acá, el contenido mínimo, se tiene que respetar. ¿Eso por qué? Porque es el contenido mínimo que les va a habilitar tener una nota. Falta aquí, digamos, materias de equipo, o sea, ya se supone que esa parte la han obviado y, o sea, ¿cómo se han obtenido los datos si no tienes materiales en equipo? Bueno, entonces está mal el trabajo, directamente ya eso es cero. Ahora, la fecha y hora de entrega, bueno, aquí está con otra fecha. La de Classroom es la que cuenta. Y bueno, lo que se hacía antes era tratar de cuidar el equipo. O sea, los GPS, claro, son económicos comparado con el Teodorit, pero bueno, ahora que no estás manejando ninguno, pues tiene que ser solamente ponerlo esto de acá. Pero si alguna vez hay una posibilidad de hacer trabajo de campo presencial, cuiden el equipo porque esas cosas cuestan más que un auto. En cuanto al contenido mínimo, la introducción es básicamente un resumen de lo que están haciendo, ¿no? O sea, este es un trabajo de campo en el que se está realizando la capacitación para manejo de GPS y tantos, ponen ustedes ahí en sus palabras lo que entiendan en la parte del GPS, como una introducción. Cosa de que en la introducción ustedes deben captar la atención de quien va a leerlo, ¿verdad? Y no se aburre y diga, esto es cualquier cosa. Ahí tienen que captar la atención del lector. En los objetivos, el general y el específico prácticamente ya están acá arriba. Si pueden agregar algo, mejor aún. Ahora, ¿qué más? Materiales y equipo. La parte de materiales es aquello que se va a desgastar en el trabajo de campo. La parte de equipo es todo instrumental que sirve para mediciones y que en teoría no se desgasta. Por ejemplo, ¿cuál sería el equipo? El GPS, en este caso del teléfono celular, ¿no? Ustedes pueden poner también el del Garmin, que era el navegador que se utilizaba. En la parte de materiales, ¿cuál van a estar las planillas, va a estar el bolígrafo, va a estar el lápiz, si es que utilizan uno para hacer croquis. ¿Qué más? ¿Qué también es parte del equipo? Su equipo de protección personal también es parte del equipo. O sea, se hablan de las botas de campo, ¿no? Con punta de acero, de lo que es la indumentaria de seguridad, sombreros, obviamente hay que llevarse, todo aquello, o sea, en el campo, sí se utiliza. Bueno, esas partes ustedes las van a ir investigando y ahí se va a ver eh, su criterio, principalmente el criterio. Porque el material, como les digo, es aquel que se desgasta, ¿no? Entonces ahí pondrán algo de agua, probablemente sí, es parte del material. ¿Por qué? ¿Es para el campo propiamente? No, pero uno se puede deshidratar, entonces se pondrá ahí alimentos, tal cosa. Pero netamente para el trabajo de campo son los GPS como equipo y lo que es el tablero, planillas, bolígrafo y lápiz para, bueno, borrador y sacapuntas más para la parte de materiales. Ahora, el procedimiento de campo, ¿cuál es? Es lo que está prácticamente en objetivos específicos parcialmente. ¿Por qué? Primero, que se debe hacer como procedimiento de campo, identificar un área de trabajo, o sea, dónde vamos a hacer nuestras mediciones. Como segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente encender el equipo, calibrar el equipo, veremos si está funcionando bien. Tenemos que verificar qué cosa, su precisión. La precisión no tiene que ser de 30 metros,
tiene que ser de cuánto, 10, menos de 10 metros, lo posible. ¿Qué más? Una vez hecho eso, se identifican los puntos. Identifican un punto, ¿verdad? O sea, vamos a poner a pisar esta parte. Primero que quiero saber, ¿dónde voy a trabajar? Entonces, este lugar de acá. Estoy acá con mi equipo, ¿no? Entonces, lo primero que hago es eso, delimitar mi área de trabajo. Lo segundo es verificar que el equipo navegador funcione, su antenita, todo. Se tengo que ver que esté pudiendo medir coordenadas. Lo siguiente que debo hacer que es elegir un punto y medirlo. Obviamente esto va a emitir señales al satélite, el satélite que está en la órbita baja terrestre seguramente va a enviar señales de respuesta a un repetidor, enviará aquí y nos va a dar las coordenadas. Entonces mi planillero, ¿qué va a hacer? Va a verificar que primero la presión sea baja, o sea, baja, digo, que la presión, que el valor del error sea bajo, ¿verdad? Y una vez que sea de más o menos quizá 4 metros, ¿qué haré? Tomar la lectura. Entonces se anota norte, este y la cota, ¿no? En la planilla. Entonces el planillero se encarga de eso. El que se encarga también de verificar un poco de lejos es el que está manejando el equipo, porque si mucha gente se aglomera acá, o sea, si todo el grupo va a estar mirando el GPS, va a interferir en las ondas. Entonces la presión va a ser más alto que el error. Pero en el caso de que haya unas personas, no va a haber tanta interferencia de ondas. Entonces va a ser un valor del error más bajo. Hecho eso, hay otro planillero que en el croquis va a dibujar el puntito, ¿verdad? Estará anotando la secuencia de pasos, estoy explicando. Va a anotar el puntito y te da el punto 1, digamos. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Y al siguiente punto. Igual, ¿qué van a hacer? Verificar que el error sea bajo. Una vez que sea bajo, anotan coordenadas, grafican el punto en el croquis y lo unen, ¿no? Le dan un nombre, número 2 tal vez. Siguiente, ir al siguiente punto. Punto 3, ¿no? Punto 4, punto 5. Y se va repitiendo el procedimiento. Pues todo ese procedimiento de campo tienen que ustedes mencionarlo. Luego de que han terminado, ¿qué se hace? Hay que ver que la parte del croquis esté todita la poligonal dibujada. Pero ¿qué pasaría si es que me he salido del plano? Muchos tendría que ver acá otro croquis, tal vez para que grafique todo lo faltaba, ¿no? Pero tienen que adjuntar a esto, ¿qué cosa? Una pequeña nota aclaratoria en una de las hojas, mejor si en las dos, donde pongan un número, ¿no? Número de hoja 1, número de hoja 2. Y acá pondrán 1 de 2 y aquí pondrán 2 de 2. Entonces, eso con referencia y para cualquiera que quiera entenderlo, en una de las esquinas de la primera hoja pondrán una grillita que les dirá hoja 1, hoja 2. Esto lo han debido ver alguna vez en las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, el cual te da el número de la carta y te da una pequeña gráfica de las cartas adyacentes. Entonces, si tú quieres hacer una carretera por tal y tal pueblo, ya sabes qué cartas necesitas en función a este diagrama. Entonces, eso igual, ¿no? Hay que verificar las planillas del croquis. El croquis sí o sí tiene que ver en todo trabajo de campo, ¿no? Y así se le recomienda. ¿Por qué? Si no tienen cómo orientar los puntos, con la planilla no van a saber exactamente qué hacer. Por ejemplo, les he dado la planilla de campo sin el croquis, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han tenido que buscar punto por punto cuál es el norte mayor, cuál es el norte menor, cuál es el este mayor, el este menor y ubicar más o menos el gráfico dentro de la hoja, ¿verdad? Entonces, más trabajo. Entonces, lo que se recomienda ahí es justamente tener un croquis. El croquis te dice, ah, ya tal punto parece que está más al norte. Vas a las planillas y solamente te queda verificar. Mientras que cuando no tienes croquis tienes que buscar todavía. Y eso es peor cuando tienes mediciones de distancias, ángulos horizontales, verticales. Ahí sí no tienes coordenadas. Tienes que calcular todita la poligonal. Ya se calcula si está mal todito. Entonces hay que volver a calcular. Entonces para eso nos sirve el croquis. Es una de las piezas fundamentales. Igual el término mapa del tesoro para el trabajo de campo. Ahora, ¿qué más se les ha pedido acá? Ya se tiene, ¿no? El procedimiento de campo. Las ecuaciones a utilizar, ¿cuáles van a ser? En función de lo que
le estoy pidiendo acá? ¿Qué se pide en los cálculos? Aquí está. Distancia inclinada entre dos puntos. ¿Se acuerdan de esa, verdad? ¿Qué ecuación va a utilizar esa? La distancia inclinada entre A y B va a ser nada más que la raíz cuadrada de el valor norte de B menos el norte de A, esto al cuadrado, más el este de B menos el este de A al cuadrado, más la cota de B menos la cota de A al cuadrado. Este dato es la distancia inclinada. Esto lo han aprendido ¿dónde? En álgebra 2. Muy bien. Esa es una de las ecuaciones a utilizar. ¿Qué otra ecuación vamos a utilizar? Que les estoy pidiendo distancia horizontal. En la distancia horizontal es muy similar, pero varía en poco. Se ha dicho, ¿no? ¿Verdad? Se anula un término. Si quiero la horizontal entre A y B, será nada más que la raíz cuadrada del norte de B menos el norte de A al cuadrado, más el este de B menos el este de A al cuadrado. Muy bien. Pues este de acá desaparece, es de las cotas para la inclinada. Para la horizontal, este término no hay. Es directamente las raíces que están viendo en color gris. ¿Qué más se está pidiendo para hacer qué ecuación? Cálculo del perímetro inclinado, bueno, es solamente sumar todo. No tiene una ecuación, es una suma. Cálculo del perímetro horizontal es lo mismo. El área de la poligonal, esto, ¿qué método vamos a utilizar en este caso? Simplemente el determinante de Gauss, un medio de, y aquí pondrán, ¿no? Norte del punto 1, este del punto 1, norte del punto 2, este del punto 2, finalmente termina en el norte del punto N, hasta el este del punto N, y cierra en el norte del punto 1 y el este del punto 1. Entonces ustedes pondrán esta ecuación de esta manera, y ya, se entiende que con se han calculado el área. Obviamente la ecuación, cuando la grafiquen va a ser un chorizo, sé que tal vez saber que cuántas cosas no tengo idea, unos 2, 3, pero el resultado tiene que ser el mismo para todos. Muy bien. ¿Qué cosas vamos a utilizar? Las pendientes. Las pendientes, ¿cómo se calculan? ¿Qué es la pendiente? No es más que una variación de inclinación. Entonces, esa ecuación, ¿cómo lo van a poner? Hagamos un pequeño repaso a álgebra 1. Este es el eje X, este es el eje Y, y tenemos una recta N cualquiera. Bien, no. ¿Qué podemos hacer para identificar esta recta? Estamos en unos términos, ¿verdad? Primero, podemos trazarnos una paralela al eje X, y entendiendo este ángulo de acá, llamémosle ángulo teta, ¿cómo podemos utilizarlo este ángulo para identificar esta recta? Entonces necesitaría alguna otra recta más. Para ello, verificar simplemente esto. Y esto obviamente está hasta acá, esto hasta acá y ya está. Bien, este será el punto 1, el punto 2. Este punto tendrá coordenadas x2, y2, este tendrá coordenadas x1, y1. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser y2 menos y1. También puedo llamarlo delta y. La otra de acá será x2 menos x1, o sea, este segmento de acá, y puedo llamarlo delta x, ¿verdad? ¿Cómo puedo vincular esos deltas con el ángulo? Así, ¿verdad? La tangente de este ángulo teta va a ser la pendiente, y eso va a ser el cateto opuesto delta y entre el cateto adyacente, delta x. La parte que nos sirve para nosotros va a ser esta de acá. Esta parte nos sirve. Pero ¿cómo podemos parametrarlo en términos familiares? Bueno, este de acá será la distancia horizontal. Este será el desnivel. Ojo, no he dicho distancia vertical, he dicho desnivel. Y eso será igual a la pendiente. Y si quiero expresar el porcentaje, va a tener que ser multiplicado por el 100%. Entonces, la pendiente, porcentaje, será el desnivel entre la distancia horizontal entre dos puntos
por 100. Entonces, tomen en cuenta que para cada tramo, o sea, es entre el punto, digamos, A y el punto B, entre la distancia horizontal de A hacia B, 100. Es así de simple como lo van a calcular, ¿no? Esta ecuación de K extensa de CR cuadro irá a sus ecuaciones a utilizar en el trabajo de campo. Bien, ¿qué más? Es la parte teórica. La parte práctica. Planillas de campo, en este caso no hay. O sea, no se ha hecho trabajo de campo, así que esa parte solamente ponen el subtítulo y lo ponen trabajo virtual, listo. Se va a entender que no hay en este caso. Las planillas en limpio es una transcripción de las planillas que se miden en campo y donde a veces se suelen cometer errores de transcripción para tener los datos más precisos. ¿Dónde se transcribe? Al Excel, ¿no? Porque de ahí ya puedes graficar esas cosas. Bueno, la memoria de cálculo. Esta es la parte a mano. Los cálculos a mano que van a hacer son los siguientes. Distancia inclinada entre dos puntos, ya saben con qué ecuación. Distancia horizontal entre dos puntos, ya saben con qué ecuación. Calcular el perímetro inclinado es sumar de toditas las distancias inclinadas entre todos los puntos y hallar el resultado. Calcular el perímetro horizontal es sumar todas las distancias horizontales de todos los puntos. Calcular el área de la poligonal en metros cuadrados y en hectáreas va a ser encontrar por el experimento de Gauss cuántos metros cuadrados mide y luego lo convierte en hectáreas, que obviamente va a ser menor. Y finalmente las pendientes de cada tramo. Ya saben cómo, algunos estarán subiendo, estarán bajando, habrá pendientes positivas, negativas, eso tienen que poner. Luego, planillas resumen. ¿Qué se pone en la planilla resumen? En estas planillitas se va a tener básicamente lo siguiente. El resumen de las distancias, directamente, o sea, por las distancias horizontales, o sea, lo copian los resultados. Las distancias inclinadas, va a haber en estas planillas. ¿Qué más va a tener? Los perímetros, ¿no? En esta parte, en la planilla de resultados, aquí recién va a ir a los perímetros. En el de resultados van a tener 4 cosas ahorita. Perímetro inclinado, perímetro horizontal, área de toda la poligonal, ¿verdad? Y su cálculo del factor de escala, directamente ya tiene que estar ahí, el cálculo. Obviamente, el cómo han calculado estará más antes, ¿no? Una cápita lo pondrán entre las hojas de cálculo. En la planilla de resumen van a tener 3 cosas. Distancias horizontales, para copiar todo, ¿no? Solamente copiaría esa parte. Distancias inclinadas y lo que son las pendientes de cada tramo. Esa es la planilla de resumen y resultados, ya saben, ¿no? Son esas 3 cosas. Pendiente inclinado, horizontal y lo que es el área. Conclusiones y recomendaciones. Primero, las conclusiones. O sea, ¿qué es una conclusión? Es una respuesta a los objetivos del proyecto. Entonces, como conclusión, ¿qué se tendría? Digamos, se ha visto que el trabajo de campo no da la precisión de los decimales en milímetros, ¿verdad? O sea, ustedes que han observado en la planilla, todo está en números enteros, está en metros. Y efectivamente el GPS no te va a dar en milímetros la precisión. Solamente el equipo de GPS diferencial sí te lo puede dar, pero el navegador no te va a dar jamás esos datos con tanta precisión. ¿Qué más se puede ver, no? Con conclusiones. Ya ustedes irán viendo en función de los objetivos cómo ir respondiendo a cada objetivo en función del trabajo que han realizado. Como recomendaciones. Las recomendaciones son consejos que se dan para mejorar el trabajo de campo posteriormente. Un ejemplo, se recomienda no hacerlo en días nublados, se recomienda no medir coordenadas donde hay mucha vegetación, se recomienda estar lejos de cables de alta tensión, ¿verdad? Se recomienda tomar la medida con un error que no sea mayor a más o menos 4 metros, ¿verdad? Cosas así. O sea, las recomendaciones ya son consejos para que el trabajo de campo se mejore a futuro. Y en la parte de planos van a tener, en este caso, un plano, que va a ser en tamaño DIN A1, con el cajetín que les he dado, el margen de 10 milímetros del borde. Y bueno, ahí está la plaza, va a estar la grilla, va a estar su sistema de referencias norte-este, estará su norte, ¿no? En la parte derecha, el norte verdadero, ojo con ese norte magnético, ese norte verdadero, estará la escala y obviamente la leyenda, para saber qué puntos son de qué jardinera, en qué colores lo habrán puesto, tal vez un solo color, no hay ningún problema, si son colores, perfecto, también se puede identificar qué
jardinera o qué puntos son de qué lugar. Y finalmente en los anexos, esto se hacía en lo que era el trabajo de campo, eran fotografías, ¿no? de los estudiantes usando el equipo. En este caso no hay esto porque no están haciendo, pero si gustan agregarlo, pueden poner imágenes de algún GPS o de alguien midiendo con GPS algún punto, ¿no? Entonces, esa parte ya es opcional. Y luego están los trabajos bueno, los datos de campo, que son 119 puntos. Entonces sí, son un artista más. ¿No? Mereces son 118, pero bueno. De esta parte, ¿alguna duda, pregunta? Ah, sí, entonces el proyecto de que tiene que ser del polígono, de la unión de todos los puntos, va a ser un polígono, ¿verdad? De eso. Ujú. ¿O cuál es el tema en específico que se está estudiando para el proyecto? En sí no es un proyecto. El proyecto va a ser diferente. Este es un trabajo de campo. Básicamente, ¿qué se está estudiando? Cómo funciona el GPS y cómo nosotros podemos utilizar esos datos que nos da el GPS. Es básicamente eso. Porque ¿qué nos va a dar el GPS? Coordenadas. ¿Qué podemos sacar nosotros de ahí? Perímetro, área, pendientes. Eso podemos sacar nosotros. ¿Alguna pregunta más? Ah, entonces sí, tenemos que hacer un documento con todos estos datos, los puntos, y aparte tenemos que hacer un plano con los puntos que tenemos como datos y unirlos, ¿no? En forma de polígono. Exacto, Y exacto. hay una dudita, decía perímetro de horizontales y otro decía perímetro inclinados. O sea, hay que ver las líneas horizontales y las líneas inclinadas y hay que sumarlas. Mm. Vamos a hacer un plano para que se entienda esto. ¿Ves? Gráfica isométrica. Algo así, digamos. Bueno, digamos que tengo, no sé, a ver, ¿qué color pongo en este color? Aquí tengo una serie de puntos, algo así. Listo. Bueno, estas serían las distancias inclinadas, ¿verdad? ¿Cómo serían las horizontales? Las voy a poner en color azul. Tin, 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 tin. Algo así. O sea, lo que están viendo en azul es una calca en el piso, si fuera el término, ¿no? Es un dibujo en el piso. Y lo que está en color rosado será, pues, justamente lo que está en el terreno, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá va a ser todo de distancias horizontales. Y de ahí pueden sacar, ¿qué cosa? Sumando todas, el perímetro horizontal. Ahora, del otro, de este de acá, vamos a sacar las distancias inclinadas, que generalmente son mayores o iguales a las distancias horizontales. Y de aquí, sumando todas, sacamos el perímetro inclinado. Este de acá usaba la raíz con el delta norte, delta este y el desnivel, ¿verdad? Al cuadrado. De ahí sacamos la distancia inclinada. Mientras que la horizontal lo que hacía era simplemente utilizar dos términos, ¿no? El delta norte y el delta este. O sea, es más cortito, este de acá, las horizontales. Y ojo con esto. ¿Qué perímetro se utiliza en los planos? Es este de acá. Este de acá es. Cuando alguna vez vean algún terreno, lo que sea, por más que esté en el cerro, el perímetro que les dan siempre es el proyectado en una superficie horizontal. Y el inclinado, ¿para qué se utiliza? Este de acá lo utilizan más para cuando necesitan calcular si van a poner acera, bordillo, muralla, lo que sea. Para eso sirve, para saber cuánto va a entrar de material, porque obviamente si es más largo va a entrar más material que el que está figurando en el plano. Pero para lo que son medidas de área y perímetro de un terreno, lo que sea, en un plano lo que figura es la horizontal. Eso básicamente. ¿Se entendió, verdad? O sea, la distancia inclinada se tomaría la cota, se tomaría en cuenta la cota, ¿verdad? Exactamente. Y en Tomar el en otro cuenta la ya cosa. no. Ya. Exacto. Y sacando esos distancias entre cada punto, de punto a punto tuviese que sacar y después sumar todos los puntos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos?
Si la carátula puede ser a computadora o tiene que ser igual a mano. Puede ser la computadora, la carátula. Ya ahí verán ustedes si es en mano o a compu, pero de la carátula no hago ningún problema. Pero la parte del cálculo manual sí tiene que estar a mano. Está bien, Auxi. Muy bien, Y ¿alguna pregunta auxilio más lo que he tengas? escrito, o sea, los objetivos, todo eso, lo puedo hacer en documento Word o sí o sí a escribir. El riesgo de un documento Word es que generalmente lo copian. Bueno, yo al revisar me doy cuenta de que han copiado tal parte del texto. El anterior semestre había dos estudiantes que han entregado los mismos gabinetes y los mismos proyectos. Bueno, o sea, yo no he querido liquidarlos, la verdad, porque lo correcto ahí era decir al ingeniero, ingeniero, tal docente, perdón, tal estudiante y tal estudiante han entregado el mismo archivo. Y eso era joderlos 4 semestres. Entonces, ese tiempo no pueden tomar la materia. Entonces yo he dicho, ya, voy a pasar por alto, quiero hacerme al ciego, porque quiero pensar que han sido, no sé, buenos amigos y se han pasado, ya, para ahorrar el tiempo. Pero de ahí el examen ya no pueden fumar al ingeniero. Pero o sea, ese es el riesgo por el cual justamente pide a mano, la parte teórica a mano, la parte de cálculo a mano. Al menos que se den el trabajo de copiar a mano, no de copiar el archivo, cambiarle el nombre y entregar lo mismo. Todos esos dos estudiantes que están, aún no he revisado las listas, no sé si están en mi grupo o en otro grupo, pero igual, o sea, ya tienen ahí su marca, pero como les dije, no es mi objetivo liquidarlos en la materia. ¿Sí? Entonces, solitos van a joderlo su carrera cuando hagan esas cosas. Entonces, entreguen a mano. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. En las hojas de cálculo también lo vamos a hacer para hacer los cálculos. Sí, para eso es la hoja de cálculo. O sea, lo que hacen es Y imprimir la hoja de cálculo y ahí en la parte, ¿no?, del cuadriculado hacen todos los cálculos. Ahora, creo que alguien me dijo que no podía hacer hojas de cálculo, pero no tenía impresora. Entonces, la opción para quienes no tengan hoja de cálculo es las hojas cuadriculadas. ¿Por qué cuadriculada? Porque es más ordenado. Y en la parte de arriba tienen que poner en cada hoja su nombre y el semestre en el que están. O sea, ¿cuál es? El 2-2021. Su nombre, nombre completo. Ahora, si no aparece su nombre, da a entender que le han podido pasar el archivo a otra persona, que lo ha recortado esa parte de todas las hojas y se ha entregado. Porque eso también he visto en sus prácticas, bueno, con los de Ciencias Materiales 2, donde he visto que la misma práctica la ha entregado, solamente que de la primera hoja le han recortado la parte del título. Listo. Entonces, no sé la verdad qué pensará cierta gente, pero con la presencial ya sería distinta la cosa. Entonces, en la parte de sus hojas, en la parte de arriba, pongan sus nombres, la gestión que están tomando, ¿no?, este semestre. Ahora, si tienen para hojas de cálculo, hagan en hojas de cálculo. Es una forma de controlar y también de que esté ordenado el trabajo. ¿Alguna pregunta más? entonces, Sausi, el trabajo es todo en hojas de cálculo, ¿verdad? Sí, Listo, Sausi, gracias. listo. ¿Alguna pregunta más? Y en la hoja A1, sí solamente sería graficar los puntos, ¿no? Y también la escala y la leyenda, o habría que aumentar algo más. Exacto. No, solamente en el A1 lo puedes tener, va a ser obviamente, ¿no?, el margen, el cajetín por acá estará. Vas a tener lo que es la parte de el norte, por acá, el norte, si algo así. El este estará por acá. Vas a tener, ¿qué otra cosa? El norte, aquí, este es el norte. Vas a tener obviamente la escala que has calculado y a la que has hecho el plano, digamos 1, 200, un bendito ese dato, y la leyenda. Y la leyenda es todos los elementos necesarios debidamente referenciados para entender la nube de puntos que va a ser el plano, ¿no? Y obviamente esta parte estaba graficado, y eso, ¿no?, con líneas rectas entre punto y punto, todo lo que haya. No se olviden de poner la malla UTM, algo así más o menos. Bueno, es equidistante, son cuadrados,
Aquí sus datos necesarios, pondrán lo que se les ha pedido y bueno, básicamente eso es el plano. Ah, y las coordenadas acá. Aquí sus datos de coordenadas. Les he dicho, son equidistantes y son valores enteros para el este y para el norte. Eso básicamente es el plano. ¿Alguna pregunta más? Está bien, ¿no? Sí. Al principio, durante la clase, se escucha un poco entrecortado del ejercicio uno. ¿Será que podría volver a explicar, por favor? No sé si solamente fui yo o también los compañeros que lo escuchamos así. Sí, se Claro, escuchó algo claro, entre... ningún problema. El gráfico que tiene en su plano es, plano digo, en el gabinete es más o menos algo así. Entonces tienen coordenadas de los siguientes puntos. Del punto C, del punto B, pero no hay del punto A. Entonces les había dicho lo siguiente. En su gráfico, ustedes con un transportador miden este ángulo, miden este otro, le llamaremos esto, no sé, alfa 1, a este alfa 2. ¿Qué van a hacer? Alfa 1 más alfa 2 entre 2, para tener un alfa medio. ¿Por qué? Es un triángulo isósceles, pero no se puede equivocar al medir una vez. Entonces, estos ángulos alfa 1 y alfa 2 son iguales en realidad. Pero como digo, al medir me puedo equivocar. Y esto lo vamos a ver el día de mañana en teoría de errores con el ingeniero. Cosa de que van a sacar un dato del ángulo. Sacan ese dato, el alfa medios, ¿no? Lo asumen acá, acá también, y el restante. Pero, ¿qué parte importante de acá? Como tengo las coordenadas de los puntos, o sea, algo así, algo así, o digamos algo más o menos así. ¿Cómo puedo encontrarlas del punto A? Bueno, primero podría ya prácticamente tener un ángulo tipo azimut de B hacia el punto C, en esta dirección. Este de acá se repite de dónde, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Por ¿qué es? Alteros internos, que es, o alteros externos. A ese ángulo le suman este alfa de acá, encuentran aquí la dirección y la distancia de donde van a sacar. Simplemente igual, agarran en su gráfica, está con ese color, miden esto de acá. Si han impreso, mejor todavía. Si no, van a tener mucho cuidado con modificar el tamaño de la imagen. Van a trabajar con un solo tamaño de imagen. Miden esta distancia, digamos, les da, no sé, 100 digo, 10 centímetros. Miden la de acá. Digamos que da 12 centímetros. ¿A qué escala está? Entonces ustedes, ¿qué van a hacer previamente? Van a calcular la distancia con las coordenadas entre estos dos puntos. La distancia horizontal de B hacia C. Digamos que sabe 100 metros. Digamos, yo sé contar la verdad. Voy a resolverlo de 100. Bien, hecho eso, vamos a encontrar la escala. La escala es la medida real entre el dibujo. La medida real me dice que son 100 metros. El dibujo es 10 centímetros. ¿Cuánto es el metro? 0.1 metros. Ah, ya. Entonces, mi factor de escala será, ¿cuánto? 1000. Entonces está a 1000, ¿verdad? Este factor de escala. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Hallar esta distancia. ¿Cómo puedo calcular esa distancia? Facilito. Misma ecuación. La de, vamos a usarlo de otra forma. ¿Qué datos tengo para encontrar esta distancia de acá? Tengo ahí la escala y tengo la medida del dibujo. Entonces paso a multiplicar esto y encuentro la medida real. Entonces 0.12 por 1000 será seguramente 120 metros. Ahí está. Tengo 120 metros y tengo acá el ángulo que va a ser mi azimut, ¿no? Desde el norte. Tal vez el norte está para otro lado, no tengo idea. Pero le estoy dando una pauta. Con eso, ¿qué voy a hacer? Encontrar un dato de acá que se va a llamar delta norte, un dato de acá que se llama delta este, y listo. A las coordenadas del punto C, que son dato, con el signo que salga, le voy a sumar o restar el delta norte, le sumaré o restaré el delta este y encuentro las coordenadas del punto A. ¿Qué ecuaciones tiene el delta norte y el delta este? Lo voy a poner en este color. Delta norte va a ser el azimut. Voy a encontrar, ¿no? Ese ángulo de acá para acá. ¿Por quién?
por el coseno, hacemos que imbécil, perdón, aquí hay un error tremendo. Es la distancia horizontal por el coseno del acimut. Ahora sí está bien. Este acimut de acá. Y el delta aquí bajito lo voy a poner, va a ser la misma distancia horizontal. ¿Cuál? ¿Qué distancia? La que encontré acá. Estos 120 metros, ¿no? Por el seno del acimut. ¿Qué azimut? Este mismo de acá. Es la forma de encontrar las coordenadas de este punto A. Y estas de acá las van a ver en toda la materia. Y van a empezar a estudiarlas a detalle en el capítulo de la poligonal abierta. Ahora sí, yo creo que has entendido bien cómo resolver este ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta más que tengan? Sí, este ejercicio no hay ningún formato, nada, sino se puede presentar como este, ¿no? Y los cálculos en... Claro, los cálculos, como lo hagan, entreguenlo así. No hay un formato, como dices, ¿no? O sea, no hay algo así específico. Pero es un trabajo de gabinete, es un trabajo, ¿cómo se puede decir? Más sencillo que se hace, ¿no? En casa. El trabajo de campo es colectar datos en campo. El de gabinete es procesar los datos del campo. Y el procesar puede ser todo, gráficos, planos, lo que sea necesario, ¿no? Todos los cálculos correspondientes. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, Oxy. Disculpe, una pregunta. Tenía una duda porque estaba dibujando este del ejercicio 1 y me salen los puntos opuestos a cómo está en el gráfico. Y la pendiente No hay ningún entre el punto C y B es más inclinada. En ese caso, ¿cómo tomaría los ángulos y las medidas? toda escala, pues, o sea, del plano, o sea, por ejemplo, no sé dónde sale el norte, no sé si está para allá, no sé si estará para allá o para allá el norte, ahorita no tengo idea, no lo verifico todavía, pero lo que te salgan estos dos puntos, el B y el C, van a ser referencia del punto A. El ángulo, como lo encuentras, lo vas a medir y luego ya vas a tener una idea de dónde encontrar y para calcular sigues el procedimiento que he recomendado. Calcular la escala, calcular las distancias horizontales, hallar los azimutes y luego aplicar estas dos ecuaciones. Con estas y las coordenadas del punto C, puedes encontrar las coordenadas punto A. Está bien, Oxy, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Axi, buenas tardes. Mi pregunta era respecto a las escalas. Por ejemplo, si nos sale una escala, o sea, ¿ya sí tenemos que usar las escalas normalizadas o podemos usar alguna escala que nos convenga mejor? Sí o sí. A ver, las escalas normalizadas son generalmente digamos, unos 100 ejemplos, ¿no? Hay unos 50 también, sí, pero es para cosas un poco pequeñas. Uno 200, uno 250 también hay. Uno 500, claro que sí. Pero digamos que si mi escala me sale, no sé, 1 a 333. Aquí va a haber unos cuantos problemas en cuanto a la graficación y en cuanto a lo que es estos dígitos que vienen en las referencias, ¿no? Del norte y el este, ¿no? El este y el norte. Aquí van a tener, digamos, cada 3 metros, los numeritos. Entonces, ya se convierte en algo antiestético, ¿no? Que en un plano justamente te piden precisión y estética. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, no puede usar esta. ¿Cuál tiene que usar? La normalizada de mi delta superior. ¿Me saldrá un poco más pequeño el plano? Sí. Pero primero, con esta escala, de manera rápida, poner una regla y medir distancia. Decir, de tanto, 5 kilómetros de perímetro, listo. Y me da también más espacio para otros elementos, digamos la leyenda. O sea, ya puedo aprovecharlo el espacio del plano. Ojo con esto, no van a desperdiciar espacio en los planos. Tienen que tratar de aprovechar todo lo que les da la hoja. Entonces sí, utilicen las normalizadas. ¿Alguna pregunta más? Está bien, Axi, es que me parecía que la 250 no estaba normalizada y por eso era mi duda. Eh, está normalizada. Hay también la 2500 en planos y la 1.25.000 en cartas topográficas. Acá en el chat creo que hay un par de preguntas. Ya, el marco teórico sí, hagan a mano. Ya os he dicho por qué. Hay gente que se copia exactamente el mismo texto. Entonces, a mano. Esa parte es a mano. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan?
Oye, Vamos a ir, perdón. sí, dime. ¿Y no hay una posibilidad de que podamos hacer el trabajo de campo en grupos? Es que es mucho el trabajo y también hay tareas de otras materias y es pesadito. Bien, a modo de anécdota y motivación, lo que hacía antes era, bueno, era brutal. ¿Cómo se dice? Primero, hubo un tiempo en el que el trabajo de campo se hacía las 12 horas, o sea, llegabas a las 8 de la mañana, ya tenía que estar el equipo, ¿no? Y era hasta las 6, ¿no? Se tardaba más, o 8 de la noche. Y como era el trabajo de campo, era individual, o sea, cada uno tenía que tomar sus puntos, venía otro, tomaba sus puntos, y así. Era demasiado trabajo. Lo que se ha hecho ha sido, luego de ahí, organizar en grupos. Entonces, se organizaban en grupos de 10 y se tardaba menos, se tardaba 4 6 horas, y no era tanto. Y bueno, o sea, entre el grupo, ¿qué hacían? Colectar los datos. O sea, uno estaba de operario del equipo, estaban unos 3 tarifes, estaba un planillero, uno que cubría el equipo del sol, porque si se dilata, te mide datos y roles, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una vez que tenían los datos de campo, todo el proceso de cálculo era individual. O sea, cada uno calculaba sus distancias, sus perímetros, sus delta norte, delta este, azímuthos magnéticos verdaderos. Cada uno hacía su plano y se entregaba un montón de planos. Todo el trabajo era individual. El único trabajo grupal era para colectar los datos, ¿no? Porque una persona no puede leer la mira y agarrar la mira al mismo tiempo. Entonces, por ese problema es de que se ha visto la opción de organizarse en grupo. Ahora, lo que ustedes pueden hacer es comparar resultados. Ojo con esto, comparar para apoyarse, no sé, en cuanto a estudio, para decir, así he hecho mal esta parte, de esta manera se hace correctamente, o cómo han calculado, digamos, el área, cuánto les hace. Para esa parte, sí, pueden ser ustedes así en grupo, organizarse. Pero de ella, entregar un grupo de un trabajo, sabemos que a uno lo van a reventar con el trabajo y el resto va a estar rascándose y no va a entregar nada. Pero esta nota, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que se hace un trabajo individual. Y si es harto, claro que es harto, pero es una de las materias con las que van a iniciar la parte del proyecto de la carrera. Sus proyectos ya de hidráulica 1, hidráulica 2 los harán individualmente, sus proyectos de sanitaria 1, 2 será en grupo, en grupos de 3, pero obviamente igual tiene su parte pesada. Y los que lleguen a carreteras 1 van a hacer una carpeta Cóndor con más o menos unas 500 hojas y unos 12 planos a mano de manera individual. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? No es matarlos, sino de que se les quede bien grabadas las ecuaciones, los procedimientos y que tengan velocidad en cuanto a lo que es el cálculo, porque el examen va a ser rápido y es un formulario. Ojo con esto. Cuando ustedes van a campo, o sea, ¿qué se ha visto últimamente? ¿No? Los ingenieros quieren hacer consultorías. ¿Por qué? Porque uno está cómodo en su oficina, agarra su compu, ahí tiene todo. Conoce internet, tiene sus planillas, programas, listo. Pero si tienes una carretera o un túnel y vas a campo, un ejemplo, un túnel que se hizo acá en Ibirizo, es una serie de unos 4 túneles para hacer las represas, ¿no? De Sigüencas, todo eso. En ese lugar, ni el GPS del celular funciona. No hay conexión a internet. La corriente de dónde sale, sale de las hidroeléctricas, los generadores también, se compran gasolina, entonces. Y bueno, eso es en la parte del campamento. Cuando vas al túnel, no tienes fuente de energía eléctrica. Te vas con tu celular y se muere tu batería, se murió. Si vas con tu laptop, se muere y se murió. Entonces, ¿cómo puedes calcular las coordenadas para hacer el túnel y que no se te vaya ni la inclinación, ni la dirección, ni la pendiente? Todo el trabajo de ahí es a mano. Vas con tu libreta, tu calculadora y un bolígrafo. Con eso nada más. Entonces, el ingeniero, ese es su trabajo, es hacer eso. Vas a un lugar, digamos, a una carretera, tienes que hacer pavimentar, ¿qué hacer? Igual, se te murió la batería de estación total, igual, ¿qué tiene? Tiene hilo superior, inferior, tiene hilo axial, vas a ir a medir, con los viejos tiempos, no puedes hacer mediciones láser si no hay batería, ¿verdad? Entonces, las herramientas digitales sí sirven y hay que saberlas utilizar, pero hay que estar preparado para cuando todo eso te pague. Entonces, es una forma de introducirse a este trabajo que va a ser de lo que van a vivir de aquí los siguientes 30, 40 años. ¿Alguna pregunta más que tengan?
Oxy, para las hojas A3, ¿qué margen vamos a utilizar? Es 5 milímetros, según la norma. ¿Alguna pregunta más que tengan? Bien, creo que no hay más preguntas, no hay más dudas. Entonces, ya saben, para el día de mañana los que puedan entregar a tiempo, ¿cuánto digo? El margen, 5 minutos, voy a escribir acá en el chat. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde queda el numerito? 5 milímetros, ahí está. Ya, les decía, para el día de mañana los que puedan entregar el trabajo, entréguenlo. Los que no, no se preocupen por si se entrega o no con retraso. Igual voy a decir, como les dije, la cosa es entregar en esta materia, ¿no? Obviamente, donde sí les pedir puntualidad va a ser en su proyecto, porque una vez que se entrega el proyecto, ya al día siguiente ya el ingeniero me pide notas. Entonces yo estoy toda la noche revisando, 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 y si hay trabajos pendientes, a veces no llega la nota. Entonces, para evitar esos problemas, en este primer trabajo sí va a haber tolerancia, pero los siguientes ya sean un poco más puntuales, entreguen a tiempo. Entonces, con eso, las recomendaciones necesarias para la materia, y nos veríamos directamente conmigo entonces el día martes, ¿no? Para las dudas del tema 2, que mañana van a avanzar con el ingeniero de teoría de errores. No sé si tienen alguna pregunta más. Oh, sí, una preguntita. Para los repitentes, ¿hay algún Voy a subir un formulario al Classroom de oxidatura, cosa de que lo llenen los repitentes, estará su nombre, grupo anterior, el grupo actual, para que encuentren las notas. Y, ¿qué más? A ver, la parte que tienen que ser los repitentes es lo siguiente. Todos los gabinetes tienen que entregar dos gabinetes, ¿no? La parte de campo ya no la entrega. Entonces, eso significa los ejercicios que van a estar unidos, obviamente, ¿no? En un gabinete campo y en un gabinete como tal, su trabajo va a entregar la parte de gabinete. Ahora, si es una de campo, no hay problema, lo mejora su nota. Y lo que sí o sí deben entregar para hacer validar sus notas es el proyecto. Un proyecto de los tres que se entregan. O sea, pueden entregar o el de planimetría, o el de metro de tierras, o el de curvas de nivel. Cualquiera de estos que entreguen. ¿Alguna pregunta más? Auxi va a cambiar la fecha de entrega del trabajo de campo en el Classroom para El que trabajo me puedas antiguo, contestar. creo que hay, vamos. Tendría un claro, voy a ver cuál está presentable y ya se puede decir, pero básicamente fue que mañana les tengo que entregar. Entonces, ese trabajito van a tener una semana, ¿no? Entonces, si lo mueve el otro, digamos, para el domingo, tendrían un día o menos de un día para entregar el otro trabajo. Entonces, directamente sería perjudicarlos también mucho. Entonces, ya les expliqué por qué se entregó tarde este trabajo de campo, ¿no? Fue por un tema interno. Pero bueno, más allá de eso, una vez que se avanza a un tema, se da el trabajo y ya la siguiente semana, antes de la clase, ya tiene que estar entregado. ¿Alguna pregunta más? Bien, creo que no hay más preguntas, entonces ahí acabaría la clase de dudas de hoy. Y bueno, si es que alguien lo ha grabado, lo puede subir al Telegram y así quienes no pudieron estar por alguna u otra razón van a tener acceso a la información de esta clase. Entonces nos vemos, muchachos, conmigo el día martes. Hasta luego.